Desde tiempos antiguos, cuando el mundo aún aprendía a respirar, los pueblos originarios miraron la naturaleza buscando respuestas. En una raíz que sana, en un jaguar que custodia el fuego, en un hombre que se vuelve llama y en una araña capaz de tejer belleza con hilos de plata. Hoy, en Mitos y Leyendas de América, te invito a escuchar historias donde plantas, animales y seres humanos comparten un mismo destino sagrado. Abre el corazón, porque estas leyendas todavía viven entre nosotros. ¿Escuchaste hablar de la uña de gato? El nombre es Uncaria tomentosa, una planta trepadora originaria de Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y Bolivia. Tiene un tronco leñoso, delgado y trepador que puede sobrepasar los 40 metros de longitud y logra alcanzar 20 metros de altura. Crece en la Amazonia a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes y se desarrolla mejor a altitudes entre los 200 y 800 metros sobre el nivel del mar. Su nombre genérico deriva de la palabra latina uncus, que significa un gancho. Eso se refiere a los ganchos formados a partir de ramas reducidas que las trepadoras de Uncaria utilizan para aferrarse a otra vegetación. Los Ayaninka usan una decocción concentrada de la corteza de su raíz para tratar hemorragias internas y dolores reumáticos. Su descubrimiento científico data de 1830, año en que fue descrita por primera vez como especie. Pero yo te voy a contar de mucho tiempo antes y cuál fue su descubrimiento. Una noche, una Ayaninka se fue al bosque a cazar porque su familia tenía hambre. Con solo la luna Kashiri, el dios principal de los Ayaninka, para iluminar su camino, se marchó a solas el cazador. Deambuló a la luz de la luna tratando de procurar en vano algo de comida para su familia. Agotado tras muchas horas de buscar sin resultado alguno, el cazador se recostó al árbol más cercano y sintió como que iba a perder el aliento. El hambre y la sed lo pusieron casi al borde de la desesperación. De repente, el cazador oyó un ruido en el bosque. Con el último poquito de energía que le quedaba, se levantó para buscar a su alrededor de dónde venía el sonido. Lo que vieron sus ojos le sorprendió. Un jaguar con las patas traseras levantadas rascando con las garras una tupida enredadera llena de espinas. El cazador estaba asustado, pero la curiosidad lo plantó en su sitio. El jaguar empezó a lamer pausadamente el jugo que salía de los cortes frescos en la enredadera. El cazador estaba tan atónito con lo que había visto que se asombró cuando el jaguar dio la vuelta y saltó con un enorme soplo de energía sobre su siguiente comida, un venado que el cazador no había avistado ni oído. Cuando el hombre salió de su asombro, se acercó cautelosamente a la enredadera abandonada para probar el jugo que tanta energía había dado al jaguar. Acopó las manos bajo la enredadera y esperó hasta que se llenaran del líquido misterioso. Tras unas cuantas pruebas,
el hombre sintió que las fuerzas le volvían. La potencia del jugo lo sorprendió. Cortó unos cuantos pedazos de la dura enredadera y se los metió en el cinturón. Las espinas se le incrustaban en la piel y eso le hizo pensar en las garras del jaguar. El cazador caminó por el sendero del bosque con la energía ahora restaurada en busca de presas. El sol apenas empezaba a salir cuando vio un venado. Una flecha certera y el venado fue suyo. La mañana siguiente lo asó en una fogata para que su familia comiera. Desde entonces, los Ayaninka aprecian mucho el poder curativo de la enredadera y la usan de muchas maneras. La llaman samento o uña de gato. Había una vez un muchacho indígena llamado Botoque, que fue en busca de loritos con un anciano de la tribu. Avistaron un nido de guacamayos al borde de un barranco y el anciano convenció a Botoque a que trepara el árbol por la escalera que llevaban. Cuando Botoque alcanzó el nido, encontró los huevos. Trató de tirárselos al abuelo, pero se convirtieron en piedra en el aire a mitad de camino y le lastimaron la mano al anciano cuando trató de alcanzarlos. Enojado porque había sido engañado, el anciano quitó la escalera y dejó a Botoque abandonado al borde del barranco. Botoque estaba solo y tenía hambre. No tenía manera de bajar. Pasaron varios días sin que pasara nadie por ahí, hasta que un día se acercó un jaguar con arco y flecha, una presa acabada de cazar. El jaguar vestía finos bejucos de color rojo, teñidos con achiote, y andaba erecto. Su visaje y sus modales eran más refinados que los de toda otra criatura que Botoque había visto en su vida. Botoque casi que gritó, pero se contuvo por temor a la criatura desconocida. El jaguar notó la sombra del muchacho y miró hacia lo alto. El gentil jaguar le preguntó cómo se llamaba. Me llamo Botoque. Un anciano de mi tribu me convenció para que le capturara unas aves, pero los huevos se convirtieron en piedra y después me abandonó. El jaguar, conocedor de las costumbres mágicas de los guacamayos, se rió. Sintió lástima por el muchacho y ofreció hacer peldaños en la roca para que bajara. Botoque titubeó porque tenía miedo de esa bestia grande, pero el jaguar le aseguró que no tenía por qué preocuparse y le prometió delicias de comer si se iba con él a su cueva. Botoque descendió del barranco y, montado a espaldas del jaguar, llegó a la cueva de este. Allí Botoque se deleitó con la vista de un enorme tronco de árbol cubierto de llamas de color anaranjado que despedía plumones de humo gris. Cuando preguntó qué significaba la danzarina luz anaranjada, el jaguar se rió y le dio a Botoque un pedazo de jabalí asado y le dijo así: «Prueba esto, hijito. Nunca has comido nada tan tierno ni ahumado por el fuego que lo cocina». El muchacho se dio su buena comilona y al terminar notó que la esposa del jaguar lo miraba fijamente. El jaguar los presentó y Botoque comprendió inmediatamente que él no le caía bien a ella. Ella se refería a él como Meobrantum o el abandonado y dio a entender que no se podía confiar en él.
Aún así, el jaguar adoptó a Botoque sin importarle los deseos de su esposa. Esa noche en la cueva, la esposa del jaguar trató de asustar a Botoque. Le mintió que los piojos iban a andarle por todo el cuerpo si se quedaba en la cueva y que los animales salvajes se lo comerían si salía. Le peló los dientes y el terror de Botoque aumentó. El jaguar despertó y le dijo a la esposa que dejara de atormentar al muchacho. Pero cuando se fue a cazar esa mañana, la esposa siguió burlándose de Botoque. Hizo ver que le iba a expulgar los piojos, pero lo que hizo fue arañarle la cabeza y la cara. Cuando Botoque pidió comida, le dio carne dura y de mal sabor. Así siguieron las cosas todos los días, hasta que Botoque, que extrañaba tanto a su familia, pidió que lo dejaran volver a su aldea. El jaguar se entristeció al ver que el muchacho se iba, pero le preparó todo un festín de carnes asadas para el viaje y le advirtió que no debía decirle a nadie de la existencia del fuego. Cuando Botoque llegó a su aldea ya era de noche. Encontró a su mamá en la hamaca y la despertó. Ella no podía creer que su hijo había regresado sano y salvo. Todos los pobladores fueron a darle la bienvenida y a escuchar su historia. Botoque sorprendió a todo el mundo con pedazos de carne asada cocinada por el jaguar. Los pobladores y los ancianos insistían en que Botoque les hablara de la preparación de la carne, y este pudo resistir por un tiempo. Al fin, se rindió y les dijo el secreto del fuego. No le era posible privar a su familia de los beneficios del calor y la luz. Los pobladores inventaron un plan para obtener el fuego del jaguar. Varios indígenas acompañaron a Botoque al campamento del jaguar, donde encontraron danzarines, plumones anaranjados y carne sin cocinar. Botoque se imaginó que el jaguar había despedido a su esposa por ser tan cruel con él y que por eso las carnes estaban crudas. Los indios estaban admirados del fuego y lo usaron para cocinar la carne. Después de un gran banquete, recolectaron todos los leños encendidos para llevárselos al poblado. Botoque protestó, pero lo vencieron. Los otros indígenas lo convencieron de que la aldea necesitaba el calor y la luz del fuego para protegerse contra el frío y la oscuridad de la noche. Al terminar de recoger el fuego no quedó nada, ni una sola brasa para el jaguar. Cuando el jaguar regresó, se enfureció por la traición de su hijo adoptivo. Toda la dulzura y la generosidad se convirtieron en furia. El jaguar estaba tan irritado por la ingratitud de Botoque que se transformó de una criatura con urbanidad en un animal salvaje y feroz. El bejuco que se ataba a la cintura cuando iba a cazar se convirtió en cola. El pelaje le cubrió todo el cuerpo y se vio forzado a andar en 4 patas. En el transcurso de la noche, el jaguar sintió el frío. Sin el fuego, iba a necesitar su nuevo pelaje para abrigarse. Su furia se intensificó. Bien enfurecido, exclamó: «Si esto es lo que quieren los indígenas, de ahora en adelante los voy a devorar. Voy a cazar en la oscuridad, voy a sentir el frío, y cuando me encuentre con los indígenas, me los voy a comer crudos». Todo lo que le queda del fuego al jaguar es el recuerdo, y hasta el día de hoy ese recuerdo le brilla en los ojos. El espíritu bueno y civilizado del jaguar se alteró con la traición de Botoque, y el poderoso jaguar no confía en nadie.
El hombre llama es una traducción de The Lost Lamb y forma parte del libro When Jaguars Ate the Moon de Tona Wilson y María Cristina Brusque. ¿Conoces la cordillera de los Andes? ¿Sabes de dónde viene su nombre? Se cree que el nombre de esta cadena de montañas deriva de la palabra andenes, nombre que se le ha dado a las terrazas construidas por los pueblos indígenas para cultivar el maíz y otros alimentos. El nombre Andes también puede haber derivado de la palabra quechua antisuyo, que significaba la zona este del imperio inca. La etnia aymara nació hace muchos siglos en el altiplano andino. Casi 2 millones de aymaras viven en lo que hoy es Bolivia, Perú, Chile, norte de Argentina y continúan hablando su lengua y compartiendo sus leyendas. Como esta que te voy a contar ahora. Y te pregunto, ¿has perdido alguna vez alguna cosa? Pídele al hombre llama que te ayude a encontrarla. Un anochecer de invierno, un arriero aymara volvía a casa con su recua de llamas. Cruzaban una montaña de los Andes cuando, de repente, comenzó una fuerte tormenta de viento y nieve. Muchas veces estuvieron a punto de perderse y el arriero volvió a encontrar el camino. Por fin llegó a casa muy contento, pues había salvado a todas sus llamas. Pero al llevarlas al corral, se dio cuenta que le faltaba una. El arriero no se detuvo a comer o descansar, volvió sobre sus pasos para buscar a la llama perdida en la montaña. A la mañana siguiente nevaba aún más fuerte y los vecinos se asustaron porque el arriero no había regresado. La tormenta siguió por otro día y otra noche. Cuando por fin dejó de nevar, los hombres salieron a buscarlo. Encontraron al arriero enterrado en la nieve junto con su llama. Los dos habían muerto de frío. Sin embargo, ese no fue el fin del arriero. El dios Viracocha, creador del mundo, lo revivió. Lo llevó a su reino y le dio 100 llamas blancas y 100 llamas negras. Desde entonces, durante las nevadas en la montaña, los aymaras ven al arriero y sus 200 llamas. Andan por la cordillera día y noche sin cansarse ni sentir frío. Por eso, cuando los aymaras pierden alguna cosa, le prenden velas al hombre llama y le piden que los ayude a encontrarla. Cuenta la leyenda que existía una mujer morena muy bella y amable llamada Samimbí. 2 hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de ellos se llamaba Yaciñe Moñaré, hijo de la luna, y el otro, Ñandú Guazú, gran avestruz. Nunca quedó claro si es que Samimbí alguna vez amó a uno de ellos o a cualquiera de los otros pretendientes, pero conociendo el camino que había de seguir, dio instrucciones de cómo uno de los 2 grandes guerreros habían de ganar su afecto. Obviamente, admiraba a ambos por sus respectivas cualidades. Ñandú Guazú era un guerrero hábil y sigiloso, conocido por su velocidad, razón por la cual el chamán de su comunidad le había dado ese nombre, Gran Avestruz. Y Yaciñe Moñaré, fragmento de luna, era conocido como uno de los hombres más bellos de la aldea.
Hasta corrían rumores de que había sido bendecido por los dioses. Ambos la cortejaron con poemas, canciones y danzas en un intento de ganar su mano, ya que era la hija del cacique, y tan hermosa y dulce que la luz misma, ya sea de día o de noche, siempre brillaba sobre su rostro. Pero estas cosas no valían nada para Samimbi. Añoraba ella algo distinto, algo que fuera único en su comunidad. Un día habló con sus dos pretendientes. Me casaré con el que me traiga un obsequio verdadero, uno que sea distinto a todos los demás y por esa razón no pueda ser reemplazado. Al traerme el objeto más hermoso del monte, demostrarán su amor. En pocos días ya había montañas de los regalos más finos para ella, provenientes de todas las aldeas cercanas. Collares compuestos de plumas de aves del paraíso, brazaletes engajados con piedras preciosas del tamaño de sus ojos y ramos de flores que florecen solo una vez cada 4 años. Todas las aldeas cercanas mandaron obsequios. Aún así, ninguno de ellos era lo que Samimbi buscaba. Durante una noche, Yaciñe Moñaré andaba por el bosque buscando el obsequio perfecto. Levantó su mirada al firmamento y pidió ayuda a los dioses. Su deseo realizado, encontraron sus ojos algo entre las 2 ramas más altas del árbol más alto del bosque. Parecían hilos de plata, finos como hebras de pelo, creando el encaje más complejo y hermoso que había visto en su vida. Sabiendo que había encontrado el obsequio verdadero, Yaciñe Moñaré empezó a escalar el árbol. Justo en ese momento los astros habían decidido que Ñandú Guazú también estuviera caminando por el bosque y parara a espiar a Yaciñe Moñaré. Ardiendo de celos causados por los deseos de su corazón, rápidamente sacó su arco, tensó la cuerda y soltó una flecha que atravesó el pecho del hijo de la luna, dejándolo caer ya muerto al piso. Ñandú Guazú escaló el árbol con mayor facilidad que su rival caído. En poco tiempo, ya estaba parado sobre una rama gruesa frente a lo que le entregaría a su amada. Bajo el tenue brillo de la luna, intentó alcanzar los hilos plateados. Extendió sus manos plagadas de deseo para tomar lo que ya veía como suyo. Desafortunadamente, al tocarlos, los hilos y las formas se disolvieron como sombras, dejándolo con las manos vacías. Una y otra vez trató de alcanzar la tela entre las ramas, sus ojos llenos de miedo, pero no tocó nada aparte del frío de la noche. Volvió a su hogar y por 3 días y 3 noches no habló, no comió y no durmió. Simplemente ambulaba por el monte con una mirada vacía. La madre de Ñandú Guazú, preocupada por su hijo, lo interrogaba durante su período de luto. Solo durante la 4ª mañana pudo ella saber lo ocurrido. Su hijo había cometido un crimen pasional y aún así el amor por su sangre no disminuía. Podía ver ella su remordimiento y su corazón roto. Entonces preguntó a su hijo dónde había visto ese tejido tan hermoso. Poco tiempo después, la madre de Ñandú Guazú se adentró en el monte y encontró el árbol más alto del bosque. Ahí encontró el cuerpo putrefacto de Yaciñe Moñaré, tal como había dicho su hijo.
Resguardando sus lágrimas porque todo hijo tiene una madre, comenzó su lento ascenso por las ramas. No tenía ella la habilidad de su hijo, y los años de su vida habían sido largos, pero sabía que el remordimiento llevaría a su hijo a la tumba si no lograse redimir sus faltas. Con los últimos rayos de sol de testigo finalmente llegó a la cima y con cuidado se acercó a las 2 ramas donde había estado el obsequio. Una criatura pequeña corría de un extremo a otro tejiendo. Después de observar sus movimientos por unos minutos, la madre desenvainó su cuchillo, afiló 2 ramas del árbol y con sus propios cabellos plateados y avejentados empezó a copiar, iluminada por la luna, los movimientos simétricos de la criatura. Utilizando hasta la última hebra de pelo en su cabellera, tejió ella el vestido más elaborado que los dioses habían visto. Una vez terminado el vestido, agradeció a la criatura, a la que llamamos araña, y le dio el nombre por el cual fue conocida de ahí en adelante. Ñandú en honor a su hijo, ya que sobre los hermosos tejidos de la araña siempre yacen las trampas de la muerte. No fue hasta las vísperas rosadas del amanecer que ella volvió a su aldea. Débil y calva, conociendo el camino que había de seguir, habló a su hijo y dijo: «Ve, hijo mío, lleva este obsequio hecho de mi cuerpo, como alguna vez te hice a ti, y haz del deseo de tu corazón una realidad». La alegría de Ñandú Guazú era amarga, ya que lo acontecido había debilitado a su madre, quien ya se preparaba para el sueño eterno. La abrazó y la besó, dejándola descansar en paz. Corrió hasta el hogar de Samimbí con el obsequio, y ella, al ver la belleza y complejidad del tejido, supo que esto era realmente el fruto más bello del bosque y entregó su mano. La aldea entera observaba el vestido, extasiados. Nunca habían visto algo similar. Incapaz de negarle a su gente esta belleza, Samimbí permitió a las mujeres copiar la técnica de la madre de Ñandú Guazú, quien nunca mencionó lo que había ocurrido con Yaciñe Moñaré, y de esa forma viviría para siempre en la memoria colectiva. A la técnica de coser la llamaron Ñandutí, cabello de araña, y se convirtió en el símbolo de su pueblo. Luego todos cantaron bajo el sol y más tarde, durante la noche, bailaron bajo la luz de la luna también. Las leyendas no explican el mundo, lo revelan. Nos recuerdan que la fuerza puede crecer como una enredadera, que el fuego es un don que debe cuidarse y que incluso los hilos más frágiles pueden sostener la memoria de un pueblo. Gracias por caminar conmigo entre raíces, llamas y telares sagrados. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América. Hasta nuestro próximo encuentro.